Buen día a todos. Gracias por conectarse nuevamente a los workshops hospitalarios de endocrinología. El día de hoy vamos a tener una charla de la doctora Gabriela Vidal, que es médica pediatra, especialista en endocrinología. Está a cargo de la sección de endocrinología pediátrica del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca. Y ella nos va a hablar sobre el tratamiento del hipotiroidismo en niños y adolescentes. Posterior a la presentación de la doctora Vidal y de las preguntas, va a hablar la doctora Luisana Dávila Jones, que es de Córdoba, trabaja en Córdoba, y que es inmunóloga, y nos va a presentar un caso que ella tuvo de un adolescente que quiere comentar y discutir con nosotros. Así que la idea es, una vez que la doctora Vidal termine de hacer su presentación, vamos a poder entrar, como todos los martes, a hacer las preguntas que lleguen por chat, y lo mismo con el caso clínico. Así que bueno, una vez más, gracias a todos, gracias Gabriela por tu presentación, y gracias a la doctora Luisana por la presentación del caso, y comenzamos entonces con el PowerPoint de la doctora Vidal, y así le damos la palabra para que pueda comenzar con su charla. Gracias, Gaby. Bueno, el tema del hipotiroidismo en niños y adolescentes. En pediatría vemos dos formas muy distintas en cuanto a diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo. Las formas congénitas y las formas adquiridas. Entonces, bueno, dentro de las formas congénitas, sabemos que actualmente con el screening obligatorio, la mayoría de los pacientes se diagnostican en el periodo neonatal temprano, pero hay una forma que es el hipotiroidismo congénito central que no entraría dentro del diagnóstico. Entonces, empezamos la charla con eso y después con el hipotiroidismo agudo. Entonces, el hipotiroidismo congénito, sabemos que las hormonas tiroideas son esenciales para el normal crecimiento y desarrollo neurológico, y sobre todo para el desarrollo neurológico en los primeros años de vida. Sabemos que es el trastorno endocrinológico congénito más frecuente y una causa de retraso mental que es prevenible más frecuente. Siguiente. Siguiente. Ahí está. La incidencia del hipotiroidismo congénito es de 1 en 2.000 recién nacidos, y esa incidencia está en aumento desde que se instauró el screening neonatal obligatorio a todos los recién nacidos, y con el descenso en estos últimos años del punto de corte para el diagnóstico. La incidencia pre-screening neonatal era de 1 en 6.700 recién nacidos, o sea que se triplicó. La muestra que tomamos a las 48-72 horas de vida debe repetirse a las 2 semanas de la primera muestra en pacientes pretérmino, bajo peso para edad gestacional, pacientes críticos que estén en terapia intensiva neonatal y en los partos múltiples. La mejor evolución a largo plazo está relacionada con el diagnóstico e inicio precoz del tratamiento, la dosis inicial que usamos para el tratamiento y el seguimiento durante la infancia. Sabemos que puede ser primario o central. Dentro de los primarios, la disgenesia tiroides es la más frecuente y en general es esporádica, y las dishormonogénesis se presentan en alrededor de 15 a 20%. El hipotiroidismo central puede ser aislado o asociado a otros déficits, y en general es más frecuente que sea asociado a otros déficits hipotálamo-hipofisarios. Siguiente. Siguiente. En esta imagen lo que podemos ver son los genes asociados con más frecuencia tanto a hipotiroidismo central de causa múltiple, a hipotiroidismo central aislado, a disgenesias tiroideas y a dishormonogénesis. En los últimos años se están conociendo nuevos génesis, sobre todo los asociados a nuevos genes asociados a hipotiroidismo central aislado. Cuando hacemos diagnóstico de hipotiroidismo, tanto central
como primario tenemos que pensar en descartar anomalías asociales. Tendríamos que descartar siempre anomalías cardíacas asociadas en los primarios, defectos de la audición y anomalías renales. Y en los centrales, lo más frecuente es que sean déficits combinados, hipotiroidismo central combinado con otros déficits hipotalámicos, y algunos síndromes de déficit aislado de TSH que se asocian, por ejemplo, con macroorquidismo, con déficit de audición, con obesidad. Siguiente. En este diapo lo que podemos ver son los genes y los síndromes asociados más frecuentes, dentro de que es bajo el diagnóstico de cuando nosotros estudiamos a la población, pero bueno, dentro de los hipotiroidismos primarios, el más frecuente gen asociado es la mutación del PAX8, que se asocia con anomalías renales, y dentro de los congénitos centrales, los múltiples, donde asocian múltiples defectos hipotálamos hipofisarios, son los más frecuentes. Siguiente. Sabemos que para el diagnóstico tenemos que completar, cuando somos avisados que hay un screening neonatal alterado, debemos completar el estudio con medición de TSH, T4 y T4 libre en sangre periférica. Cuando el valor de TSH en el screening es mayor de 40, deberíamos iniciar el tratamiento en forma inmediata, previa extracción de sangre para dosar TSH y T4. Si los valores están entre 20 y 40, podemos aguardar el resultado de esos análisis de sangre. Y en valores menores de 20, podemos revalorar a las 2 a 3 semanas para ver si no es una hipertireotrofinomia transitoria. Siempre el estudio lo vamos a completar con un centellograma con tecnesio o con iodo 123 y una ecografía. Nunca esto tiene que retrasar el inicio del tratamiento, y podemos hacer el centellograma hasta una semana después de haber iniciado tratamiento. Acá podemos ver cómo nos puede ayudar en el diagnóstico la ecografía y el centellograma. Por ejemplo, en una tireosis, bueno, no vamos a tener tiroides ni en ecografía ni en centello. En las ectopías o en las hipoplasias va a haber discrepancia. En las dishormonogénesis vamos a ver una tiroides aumentada de tamaño, que en general va a tener un aumento de la captación, excepto en los déficits del NIS. Y tenemos formas de hipotiroidismo congénito transitoria, como puede ser, por ejemplo, un exceso de yodo. Siguiente. Como puede ser, por ejemplo, un exceso de yodo, que por ejemplo puede ser en pacientes muy pequeños que tuvieron cirugías en el periodo neonatal por la tintura de yodo para antiséptico, en donde vamos a ver una glándula eutópica, pero sin captación. Pacientes con déficit asociados a déficit de yodo, donde vamos a tener una glándula aumentada de tamaño, que va a captar ávidamente, lo podemos confundir con una dishormonogénesis. Si la mamá tiene anticuerpos bloqueantes que atravesaron placenta, que vamos a ver una glándula disminuida de tamaño, con disminución de la captación, o mutaciones en el receptor de TSH, donde también la glándula va a estar disminuida de tamaño y la captación va a ser baja o estar ausente. Siguiente. Y es importante pensar que el hipotiroidismo central no lo diagnosticamos por screening. Es la deficiencia de hormonas tiroides por alteración de los mecanismos centrales de regulación de la función de la glándula tiroides, hipotálamo hipofisario. Puede ser combinado o múltiple en la mayoría de los casos, o aislado en un 20-25% de los casos. La incidencia es de 1 en 21.600 recién nacidos, y es entre 1 en 21.000 y 1 en 16.000, es semejante a la fenilcetonuria, que está incluida en el screening natal. Sin embargo, el screening de hipotiroidismo central no está incluido. Los signos o síntomas van a ser los mismos que vemos en el hipotiroidismo primario. Siguiente.
Y en los casos de deficiencias hipotalámicas múltiples, los signos van a ser los asociados a otros déficits, como puede ser hipoglucemia, colestasis, retraso del crecimiento, micropene, malformaciones de la línea media facial, síntomas de insuficiencia suprarrenal. En los casos aislados, solo van a presentar síntomas del hipotiroidismo y en algunos casos esos síntomas pueden ser muy severos, como en las mutaciones de la subunidad beta de la TSH, en donde los valores de T4 libre pueden ser semejantes a los de una tireosis con un hipotiroidismo grave. Siguiente. Por lo tanto, nosotros requerimos una alta sospecha clínica, ya que escapan al diagnóstico por screening neonatal. El diagnóstico lo vamos a hacer por T4, T4 libre baja. Sabemos que la T4 libre en un recién nacido menor de 1 nos tiene que hacer sospechar un hipotiroidismo congénito central. Y una TSH baja o normal, pero inapropiada para ese valor de T4. La de severidad del hipotiroidismo lo determinamos por los valores iniciales de T4 libre. Una T4 libre menor de 0,39, que son 5 picomoles por litro, es un hipotiroidismo severo. Entre 0,39 y 0,77 es moderado, y mayor de 0,77 leve. Siguiente. El diagnóstico bioquímico diferencial va a ser con el NTI, en donde vamos a encontrar en el NTI valores de T3 más bajas, con la prematurez, en donde la alteración es transitoria, con medicaciones que suprimen el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, que en ese caso, bueno, vamos a saberlo por el interrogatorio, en pacientes con hipotebegenemia y en hijos de madres hipertiroideas, que no hayan estado bien controladas durante el embarazo, o sea que el feto haya estado expuesto a altos niveles de hormonas tiroides. Siguiente. En Argentina se realizó un estudio piloto para el screening neonatal de hipotiroidismo central. Fue un estudio prospectivo entre junio del 2014 y junio del 2016. Lo que hicieron fue medir T4 en el screening neonatal de recién nacidos de término. Se recitó a los pacientes con un screening neonatal con una T4 menor de 4,5, que es menos 2,3 desvíos estándar. El estudio se hizo en 67.700 pacientes, se detectaron 24 hipotiroidismos congénitos primarios, esos siempre se hubieran diagnosticado, y 44 pacientes con sospecha de hipotiroidismo central fueron recitados. 3 no llegaron a la consulta, fallecieron antes de la consulta, y en la confirmación, 3 pacientes presentaron hipotiroidismo central. 14 pacientes presentaban hipotebegenemia y 24 pacientes presentaron una hipotiroxinemia transitoria. 21 pacientes por un NTI y 3 pacientes eran pacientes sanos. Entonces, con este screening se diagnosticaron 1 en 2.800 hipotiroidismos congénitos primarios, 1 en 4.837 déficit de TBG. Esos pacientes son pacientes sanos que no van a tener no van a requerir tratamiento, pero que quizás por los valores francamente disminuidos de T4 pueden llegar a recibir, o sea, de no diagnosticarse, pueden llegar a recibir en etapas más tardías tratamiento erróneo. Y 1 en 22.573 hipotiroidismos centrales congénitos, una incidencia semejante a lo que comentamos antes que estaba publicado, y semejante a la de otras patologías que sí están incluidas en el screening neonatal. Los 3 pacientes que se diagnosticaron con hipotiroidismo central, todos tenían valores muy bajos de TSH en el screening, menores de 2, con valores bajos de T4 total, entre 4,5 y 2,5. En la confirmación, los valores de TSH estaban bajos o dentro de valores normales, pero las T4 libres estaban dentro de lo que consideramos un déficit moderado de 4, entre 0,48 y 0,77. Todos eran déficits múltiples, no se detectó ningún déficit aislado, y en un paciente había una mutación del siguiente.
en un paciente había mutación del PAU. El resto de los pacientes no se encontraron mutaciones. Estos pacientes no tenían síntomas, o sea, al momento de ser recitados, se internaron por presentar, por ejemplo, hipernatremia, por presentar síntomas semejantes, o sea, por presentar síntomas de hipoglucemia, pero quizás de no haber sido hecho el diagnóstico por el screening, se hubiera demorado mucho más el diagnóstico. Iniciaron el tratamiento de reemplazo entre los 8 y los 20 días de vida. El tratamiento del hipotiroidismo congénito, sabemos que es avanzarle el eutiroidismo lo antes posible. Lo ideal es iniciar el tratamiento antes de los 15 días de vida. La dosis de T4 utilizada es mucho más alta que la que usamos más adelante y la que se usa en el adulto, es de 10 a 15 microgramos kilo día. Las dosis mayores deberían utilizarse en pacientes con atiriosis. Siguiente. Y el objetivo es normalizar los valores de hormonas tiroides dentro de lo posible en 2 a 4 semanas, para mantener valores de T4 y T4 libre dentro del rango superior de lo normal, y valores de TSH entre 0,5 y 2 miliunidades por mililitro. Los controles de laboratorio y clínicos en el primer año de vida son mensuales. El primer control se debería realizar a los 2 semanas de haber iniciado el tratamiento, y es para ver que la TSH esté descendiendo y que se esté cumpliendo el tratamiento. El primer año de vida se hace una vez por mes o cada 2 meses, luego puede espaciarse cada 2 a 4 meses hasta los 3 años, y después 2 veces por año. Siguiente. Lo que es importante es que nosotros necesitaríamos tener valores pediátricos de referencia propios de nuestro método y de nuestra población. Acá podemos ver valores de referencia presentados donde vemos los valores de media y los percentilos. Vemos cómo desciende rápidamente durante el primer año de vida, pero hasta el año tenemos valores ligeramente elevados de TSH y son normales. A partir del año de vida, los valores son semejantes a los de el adulto. También podemos ver los valores de T4 libre, que son mucho más altos en el primer año de vida, y después... La siguiente. Siguiente. Perdón, me olvido. Y después empiezan a aparecer los valores. Siguiente. Y después, o sea, en el primer año de vida los valores son mucho más altos, y después descienden a valores semejantes a los del adulto. Siguiente. El problema que hay es que, comparado los distintos métodos, podemos ver una diferencia muy grande en los valores de T4 libre. Por ejemplo, son mucho más elevados con algunos métodos, como el Limulife, comparados con el estudio previo que estaba hecho con el ADVIA. Como nosotros decimos que debemos tener los valores de T4 libre de la media, o sea, de la media para arriba, sería muy importante que esos valores de referencia correspondan a nuestra población. Siguiente. En un estudio realizado en 60 pacientes con hipotiroidismo congénito, midiendo los valores durante la terapia de reemplazo, siguiente, lo que podemos ver es que los valores de TSH con distintos métodos son semejantes. En tanto, los valores de T4 libre, en el estudio anterior, lo que veíamos era distintos investigadores midiendo en distintos estudios. Este es la misma sangre de los mismos pacientes medido con diferentes métodos, y vemos la diferencia entre los distintos métodos.
con el COVAS se obtienen los valores más altos, mientras que con el Architect y el DXL800 se obtienen los valores más bajos de T4 libre. Entonces, bueno, por eso sería importante para el seguimiento contar con valores normales de nuestro método y nuestra población. Siguiente. La misma tabla anterior la pasé a nanogramos por decilitro, que es lo que nosotros usamos habitualmente, y podemos ver la diferencia en los valores de referencia para las distintas edades, donde con el DXL 800, de 3 a 19 años, el valor parte de 0,6, es un valor muy bajo de T4 libre, hasta 1,5. Y en los otros métodos los valores son más altos. Siguiente. Entonces, deberíamos contar con métodos con un valor de referencia para nuestro método y nuestra población. Otro periodo, pasado el periodo neonatal, el hipotiroidismo adquirido, creo que el tratamiento, no hay duda, es semejante al tratamiento del adulto, pero quizás en lo que podemos tener dudas o que quizás todavía no hay acuerdo, es en el tratamiento del hipotiroidismo, es si es necesario o no tratar un hipotiroidismo subclínico. Siguiente. El hipotiroidismo subclínico es una condición bioquímica donde la TSH sérica está por encima del límite superior de referencia para esa edad, mientras que la T4 libre se halla dentro de límites normales. Lo definimos como leve si la TSH está entre 5 y 10, y severo cuando la TSH es mayor de 10. Y la prevalencia en edad pediátrica es de alrededor de un 2%. Las causas, como en el adulto, la principal es la tiroiditis autoinmune crónica, pacientes eutiroides, suspender el tratamiento con T4, recuperación del paciente de eutiroideo enfermo, obesidad, drogas como yodo, amiodarona, litio, interferón y anticonvulsivantes, síndromes genéticos, el síndrome de Down, el Turner, el síndrome de Williams muestran mayor frecuencia de hipotiroidismo subclínico, la insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal y enfermedad celíaca. Siguiente. Muchos niños con hipotiroidismo subclínico van a recibir tratamiento con T4, y por eso es importante responder si es realmente una hipofunción tiroidea que es necesario medicar, o es solo una elevación temporaria sin relevancia a largo plazo. Y hay pocos estudios en edad pediátrica. Este es un estudio muy interesante por el número de pacientes. Lo que hicieron fue evaluar las historias clínicas de 121.000 pacientes, de los cuales un 3%, 3.632 pacientes, presentaban hipotiroidismo subclínico, definido como una TSH entre 5,5 y 10. De esos, solo 0,03 progresaron a un hipotiroidismo manifiesto. El 25% persistió con TSHs ligeramente elevadas, un 2% presentó TSH mayor de 10, pero no disminución de T4 libre, y el 73% revirtió los valores iniciales de TSH. En aquellos con TSH mayor de 10, inicialmente, el 40% normalizó, un 33% redujo los valores, o sea, redujo a menores de 10, un 24% mantuvo valores mayores de 10, pero con T4 libre normal, y solo un 0,2% desarrolló hipotiroidismo. Siguiente. Acá vemos, bueno, el primero es el mismo trabajo que estamos diciendo, otros trabajos en donde el número de pacientes, porque hay muchos trabajos presentados, pero con números bajos de pacientes, otros trabajos con un número mayor de pacientes. El de Wozniak tiene 92 pacientes, un trabajo prospectivo a diferencia del anterior. Observaron durante 2 años pacientes con TSH ligeramente elevada y normalizaron un 41% de los pacientes. Mantuvieron esos valores ligeramente elevados, un 46% de los pacientes, y solo un 11% de los pacientes progresó a una TSH mayor de 10, y esos pacientes fueron tratados. En Italia, el estudio Radetti
fue un estudio retrospectivo con 146 pacientes, la diferencia es que 87 tenían tiroiditis, o sea, tenían cuerpos positivos. El seguimiento sin tratamiento fue a 3 años, y de los pacientes con anticuerpos positivos, el 41% normalizó los valores de TSH. Un 19% mantuvo los valores y un 39% progresó hacia un hipotiroidismo. Mientras que pacientes con hipertirotrofinemia transitoria normalizaron en un 39%, mantuvieron en un 47% y progresaron en un 13%. Valores semejantes a los anteriores. La diferencia entre estos trabajos y el del azar es que en el primer trabajo era una población general y en estos son pacientes derivados para seguimiento. Entonces, por eso el porcentaje de pacientes que progresaron hacia una mayor alteración del eje es mayor, porque son pacientes, o sea, son pacientes que fueron derivados por este motivo a un servicio de endocrinología. Siguiente. La asociación entre hipotiroidismo subclínico y obesidad, o sea, el impacto del hipotiroidismo subclínico. Grandone y colaboradores evaluaron 938 pacientes obesos, de los cuales 450 eran mujeres, y excluyeron a los pacientes que ya tenían antecedentes de hipotiroidismo o anticuerpos. Tenían TSH mayor de 4,2, 120 pacientes, que es un 12%. De esos, 1,2 tenían hipotiroidismo. Hallaron una correlación positiva entre la TSH y el BMI. No hallaron correlación entre TSH, lípidos, ni tensión arterial. O sea, este aumento de TSH no tendría impacto ni en lípidos ni en tensión arterial. Y en los pacientes que siguieron un tratamiento para descenso de peso, 23 pacientes que presentaron un descenso de peso mayor o igual a 0,5 desvíos estándar, que se considera significativo, normalizaron los valores de TSH. Entonces, el planteo es que en realidad la TSH elevada es secundaria a la obesidad y la normalización del peso o el descenso de peso normalizaría los valores de TSH. Dahl y colaboradores en Dinamarca evaluaron pacientes también normopeso y obesos, 1.700 pacientes con sobrepeso y obesidad y 1.210 con normopeso. En el grupo total, la TSH siguiente. En el grupo total, la TSH solo correlacionó positivamente con la circunferencia de cintura, no con el BMI, y en el grupo, si separamos a los pacientes con obesidad y sobrepeso, la TSH correlacionó tanto con BMI como circunferencia de cintura. Inclusive cuando ajustaba por edad, peso y estadía poveral. Hallaron hipotiroidismo subclínico en 10,4% de los pacientes con sobrepeso y obesidad y en 6,3% de los pacientes delgados. Probablemente esto es debido a lo que dijimos antes, al aumento de la TSH en pacientes con obesidad. Siguiente. No hay muchos estudios sobre el impacto de ese aumento de TSH sobre el metabolismo y sobre otros factores. Hay un estudio en Italia que fue prospectivo con pacientes y controles, no hallaron alteración ni en crecimiento, ni en maduración ósea, ni en BMI, ni en la función cognitiva, tensión arterial, triglicéridos, ni colesterol. Sí, la TSH correlacionó con la circunferencia de cintura, con una P significativa, con el índice aterogénico, con la relación triglicéridos-HDL y con la presencia de un HDL bajo. Esa correlación de la TSH inclusive se mantuvo ajustando por el BMI. Siguiente. Las guías europeas del 2014 proponen que el hipotiroidismo subclínico con una TSH de 5,5 a 10 normaliza en un 70% de los pacientes. En el síndrome de Down es 10 veces más frecuente, así que siempre hay que descartar una causa autoinmune.
el hipotiroidismo subclínico debido a causa autoinmune normaliza en el 34% de los pacientes, se mantiene estable en el 42% y empeora en un 24% de los pacientes. Una TSH entre 5 y 7 en obesos es secundaria a la obesidad. Faltan estudios de impacto en pacientes menores de 3 años y en pacientes mayores de 3 años no hay una evidencia concluyente para tratarlos o no. Las recomendaciones serían que en pacientes mayores de un mes que no normalizan la TSH, estamos hablando de pacientes con TSH ligeramente elevadas, deberíamos iniciar tratamiento hasta los 3 años y revalorarlos a los 3 años. En pacientes mayores de 3 años sin anticuerpos positivos, podríamos monitorearlos una vez por año sin tratamiento. En pacientes mayores de 3 años, anticuerpos positivos, monitorearlos cada 6 a 12 meses por el mayor riesgo de progresión a un hipotiroidismo clínico, y por el momento no hay evidencia concluyente para recomendar tratamiento. Y las guías de Estados Unidos tienen un pequeño, tocan el tema. El hipotiroidismo congénito, obviamente hay que iniciar tratamiento, la dosis 10 a 15 microgramos por kilo, para mantener TSH entre 0,5 y 2, y T4 libres de la mitad hacia arriba para el rango de edad. No recomiendan tratar en niños mayores las TSH entre 5 y 10, y sí iniciar tratamiento con TSH mayores de 10, y TSH entre 5 y 10 podrían recomendarse el tratamiento en pacientes con tiroiditis, sobre todo asociados a síndrome de Down o a Turner, en pacientes con bocio, perfil tiroideo, perfil lipídico alterado, tratamientos cortos para evaluar cuál es el resultado, y siempre en pacientes que han recibido radioterapia en cuello. La siguiente. Perdón, me olvido. La dosis de T4 es de 10 a 15 microgramos por kilo en el recién nacido. En mayores de 1 año es de 4 a 6 microgramos por kilo. En adolescentes de 2 a 4 microgramos por kilo, bueno, y en adultos de 1,6 a 2 microgramos por kilo. Las dosis en niños son más altas, en el recién nacido son muy altas por varios motivos. Es difícil el ayuno, con lo cual en general no se da, la dosis no se da en ayunas. Parte de la dosis puede perderse porque, bueno, hay que, el comprimido hay que disolverlo en agua, o podría disolverse en leche materna, y los valores de TBG son mucho más altos en el recién nacido, el doble de los valores del adulto. Otra vez, deberíamos contar con valores propios para nuestra población y para nuestro método, para poder hacer un diagnóstico y un seguimiento, porque si estamos hablando de que el hipotiroidismo subclínico lo definimos por una T4 libre, normal, dependiendo de nuestro método, podemos tener T4 libre que, si usamos valores de referencia de otro método, consideremos disminuida, cuando en realidad estamos ante un paciente normal. Las conclusiones son: derivado de hipotiroidismo congénito permite evitar secuelas neurológicas severas al permitir un inicio precoz del tratamiento, pero con el screening actual no diagnosticamos el hipotiroidismo congénito central, que tiene una incidencia semejante a otras patologías incluidas actualmente en el screening obligatorio. El inicio del tratamiento debe ser con dosis elevadas de T4, 10 a 15 microgramos por kilo. No hay evidencia concluyente sobre la necesidad de iniciar tratamiento de hipotiroidismo subclínico con TSH menores de 10 en mayores de 3 años. Dada la falta de estudios de impacto en menores de 3 años, si no normalizan los valores de TSH, luego del mes de vida debe iniciarse tratamiento hasta los 3 años y ahí reevaluarlos para ver si es un hipotiroidismo permanente o fue algo transitorio. El tratamiento en pacientes con TSH menor de 10 puede evaluarse en situaciones especiales, como dijimos, bocio, tiroiditis, pacientes con radioterapia, y es importante contar con valores de referencia adecuados para nuestro método y población, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Listo. Gracias, y perdón por olvidar pasar las diapos. No, no pasa nada. Gracias, Gabriela, por la exposición.
interesante. Hay algunas cosas que por ahí me gustaría que aclares, que ahí la doctora Aberman agradece la charla. Yo comentaría algunas cositas por ahí que las que vos dijiste, la mitad de los chicos, inclusive. ¿Cómo? Perdón. Así como vos informaste de los trabajos de cómo se normalizan la TSH, nosotros teníamos el concepto que más de la mitad de los pacientes, niños o adolescentes, cuando uno repetía TSH, la normalizaba. Así que por lo que vos mostraste, es más o menos coincidente, ¿no? Inclusive hasta 70% por ahí de normalización. Una de las cosas que es importante, que vos decías, sobre todo el síndrome de Down, todos los pacientes con síndrome genético tienen mayor riesgo de autoinmunidad tiroidea, por lo cual el Turner, el Down y todos esos síndromes, siempre hay que buscar la tiroiditis en el contexto, sobre todo, con una TSH un poco más alta. Y por otro lado, la pregunta es, si bien no se aconseja iniciar el tratamiento en pacientes con una TSH menor de 10, la pregunta está en aquellos chicos que a veces vienen los padres con una edad ósea por ahí en el límite inferior, con una madurez en cuanto al crecimiento, que si bien está creciendo y que uno dice, bueno, ¿será un madurador lento o estamos hablando de un hipotiroidismo? Uno podría hacer un tratamiento, supongamos, chico de 8 años, con una edad ósea que no llega a más de 2 años, pero está ahí en el límite de retraso, y que tiene un percentilo que viene creciendo, pero viene creciendo en percentilo 10 o menos. Uno podría hacer un tratamiento 1 año o 2, en esos casos TSH menor de 10 con T4 libre normal. Creo que la doctora quedó congelada. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la conexión con la doctora. Y si no, en un rato vamos a darle lugar a la doctora Luisana para que haga su presentación. Bueno, la discusión, hay algunos otros endocrinólogos pediatras en el auditorio, porque nosotros hacemos adultos, pero la discusión era qué pasa con aquellos pacientes con una edad ósea en el límite, con un crecimiento... Hola. Hola, Gaby. Sí, perdón, pero se me... No, no hay problema. Ok. No, llegaste a escuchar la pregunta. Con edad ósea retrasada y, por ejemplo, falla de crecimiento. Pero que todo en el límite, por ejemplo, no sé, un percentilo entre 3 y 10 que viene creciendo, pero está un poquito más abajo que por ahí que lo familiar, pero creciendo. Una edad ósea que llega casi a 2 años de retraso. Si tengo TSH de 8 con una T4 libre normal, ¿estoy capacitado a empezar con la T4? Bueno, uno estaría habilitado en pacientes en donde uno tiene un síntoma que pueda relacionar con un hipotiroidismo a hacer un tratamiento como de prueba por 1 año, 1 año y medio, y ver cómo cambian esos parámetros, ¿sí? Perfecto. O sea, otros síntomas quizás son muy inespecíficos, porque, bueno, cuántos pacientes se quejan de cansancio o de caída del cabello, pero en cambio, o sea, quizás en esos síntomas son más inespecíficos, pero el crecimiento está muy relacionado con las hormonas tiroideas. Entonces, uno podría iniciar tratamiento y ver si esa velocidad de crecimiento mejora, pero por un tiempo corto y para ser reevaluado. En uno de los trabajos, se compara, o sea, en el trabajo ese que era prospectivo,
había pacientes que quizás tenían déficit de crecimiento y sin embargo, o sea, que eran, por ejemplo, maduradores lentos, y sin embargo, bueno, no había, o sea, al ser pacientes sanos no había diferencia pre y post tratamiento. Perfecto, bien, bien. No, y el trabajo ese italiano que vos mostraste también de tratamiento de hipotiroidismo subclínico, que decía que la parte cognitiva y demás, no, pre y post, no sé si, no lo leí yo ese trabajo, pero previo y comparando posterior al tratamiento, no hubo entonces mejora ni en la parte cognitiva, ni en la parte de crecimiento, nada. Es que no hay diferencia entre pacientes, o sea, en esas TSH, estamos hablando de pacientes con TSH menores de, sí, en pacientes con TSH mayor de 10, Sí, sí, pero sí, en hablando pacientes menor de 10. menores de 10 con una T4 libre normal no se halló diferencia, y inclusive, o sea eh, los estudios, o sea, los test son iguales, o sea, no hay diferencia en cuanto a coeficiente entre pacientes con hipotiroidismo subclínico en estos valores y no, Bien, y pacientes normales. Bueno, o sea, bien. serían también, en realidad serían pacientes normales. Paciente normal, exactamente. La doctora Los, Adriana Pereira de Uruguay consulta, dice, ¿en qué medida el déficit de yodo influye en el recién nacido? Se debería conocer las yodurias de las embarazadas. Eh, bueno, yo creo que en nuestro país el déficit de yodo es poco frecuente por la iodación de la sal. ujú, Eh, Como vimos, bueno, en realidad sabemos que los déficits severos de yodo provocaban el típico cretinismo, o sea, el típico cretinismo, ese hipotiroideo severo, era por déficit de yodo. O sea, el que antes eh, uno podía ver que en realidad ahora lo vemos en la literatura, no lo vemos más. claro. Y Traba puede dar un hipotiroidismo transitorio en casos quizás más leves, con una elevación leve y transitoria de TSH. Mm. Pero bueno, el Sí, típico que ves antes no hay. no, la verdad que cada vez se ve menos. Nosotros en el hospital llegamos a ver un paciente con síndrome de Pendred. Era el típico cretino, ya grande, porque no solo, bueno, ahora 20 años que yo no lo veo, pero petizo, con una cabeza más grande, con aspecto característico del cretino, por supuesto, con coeficiente intelectual bajo e hipotiroideo severo. Ese paciente realmente era bien característico del cretinismo, como se decía en los libros, y uno ha visto algún que otro paciente en toda la historia, digamos, de lo que uno está haciendo en endocrinología, es poco frecuente. Bien, después dice Gaby Poudes, pregunta, si un niño crece, no importa qué percentilo 5 y 10, y sigue sin detenerse creciendo, no estaría hipotiroideo. Porque yo pregunté Ah, si crecía lento, pero crecía, entonces la doctora pone no estaría hipotiroides, que no hay caída en el percentilo de crecimiento. claro, bueno, por eso en realidad o sea, estos pacientes de los que estamos hablando con TSH en realidad son pacientes sanos, por lo que, al menos por lo que uno ve, son Sí, pacientes sanos con alteraciones transitorias. Sería una alteración bioquímica transitoria y no en realidad una enfermedad. exacto. Pero uno podría estar avalado si uno supone que un paciente que no crece bien tiene una TSH alta y supone que puede ser secundario a eso, puede estar avalado para el tratamiento e inclusive ya en algo más serio, si un paciente con un franco deterioro del crecimiento y uno quiere medir hormona de crecimiento, lo ideal es tener valores normales de hormonas tiroideas. O sea, quizás uno para hacer un test buscaría tener valores normales y ahí realizar un test. Pedir claro, un test de hormona de crecimiento. Perfecto, buenísimo. Bueno, Gabriela, hasta ahora esa es la última pregunta, así que vamos a darle lugar a la doctora Luisana para que haga la presentación. Gracias por la exposición, gracias a los que hicieron preguntas a la doctora. Y seguimos entonces con el caso y después volvemos a hablar. Bien. Doctora, te vamos a dar lugar para que puedas hacer la presentación del caso. Quería aclarar, la doctora Luisana
Luisana es inmunóloga, no es médica pediatra, y trabaja en Córdoba y nos va a hacer la presentación de un caso clínico, así que después vamos a discutir entre todos el caso. Gracias, doctora, la escuchamos. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. La verdad que agradezco la invitación a través de Cintia Siperovich, que tiene una relación importante con el Churruca y que de alguna manera involucró a Córdoba para esta presentación. La siguiente. Yo trabajo en el Hospital Oscar Vignarole, en La Cumbre, que es una comunidad en Córdoba que tiene menos de 10.000 habitantes. Le das clic para que vaya apareciendo eso. En realidad me encargo del consultorio de clínica médica. Nosotros, como somos un hospital chico, todos los niños mayores de 12 años los ve el clínico médico, no los ve el pediatra, y un poco por eso la presentación de este caso, porque como clínicos médicos no tenemos una formación en la parte de pediatría para el manejo de algunas enfermedades complejas. Además, un poco por la característica que tenemos en la comunidad, dale clic, si quieres 2 veces. Nosotros dentro de la comunidad solemos atender grupos familiares, así que tenemos como un panorama un poco más amplio de lo que es la patología familiar, y un poco por la epidemia de COVID que estamos viviendo, también hemos tenido muchas modificaciones en la atención médica de los pacientes, sobre todo para lograr derivaciones. Nosotros no tenemos subespecialidades dentro del hospital, así que realmente este medio nos facilita un montón de cosas a la hora de ver pacientes complejos. La siguiente. Un poco para empezar, si quieres darle clic varias veces para que aparezca todo. Bien, gracias. En la consulta vimos a principios de julio de este año, una preadolescente de 13 años, cuyo motivo de consulta era que había tenido la aparición de un área de alopecia en la región temporoparietal, la cual no era dolorosa, no era pruriginosa, tenía ya 2 meses de evolución, había visto otros especialistas sin tener una mejoría, y junto con la aparición del otoño y el invierno, comenzó a notar la nena que tenía edema y coloración violeta de ambas manos, lo que se exacerbaba con la exposición a las bajas temperaturas, sin dolor, pero que generaba bastante edema, y una limitación sobre todo cuando había mucho frío. La paciente negaba haber tenido artritis, lesiones cutáneas, cambios de peso, lesiones orales, astenia, constipación, somnolencia, y lo único que refería era esa pérdida de cabello y la coloración violeta de las manos. La siguiente. Dentro de sus antecedentes personales, en realidad era una niña bastante sana, era un producto de una segunda gesta, un parto, un embarazo controlado, un parto eutóxico con un buen peso al nacer. Lo único que refería desde hace 2 años era la aparición de síntomas de rinitis con congestión y estornudos, con una IgE normal, y su madre refería que sí tenía un peso que se mantenía entre el percentil 25 y el percentil 10 durante el crecimiento, pero que había aumentado de peso y de talla de forma armónica. Sus vacunas estaban completas, tiene un desarrollo psicomotor adecuado, escolarizada, sin ningún problema para el aprendizaje, y bueno, y dada la situación actual de que los chicos no van al colegio, seguía manteniendo la escolaridad desde su casa en los últimos 4 meses. La siguiente. Como les decía, nosotros vemos muchos grupos familiares, y en este caso conozco a la familia desde hace mucho tiempo. Es llamativo que en esta nena tiene un hermano de 25 años con una litiasis renal a repetición que le están descartando una hipercalciuria en estudio. Su madre tiene una tiroiditis autoinmune desde los 20 años, que está con tratamiento tiroideo, y tiene una hermana que tiene un hipotiroidismo clínico con autoanticuerpos negativos. A su vez, el padre, es decir, el abuelo de la chica, tiene un diagnóstico desde los 25 años de un vitiligo y de una tiroiditis autoinmune, con tratamiento de reemplazo hormonal, y a los 60 años presentó una polineuropatía mixta, tanto motora como sensitiva, en miembros inferiores y en miembros superiores,
que fue diagnosticada como una neuropatía autoinmune y que recibió tratamiento con gamma-globulina y con esto remitió. Los antecedentes familiares de la chica que consultó en este momento. La siguiente. En realidad, en el examen físico, dale un clic, tiene un peso de 40 kilogramos, que con una talla de 1,57 m, un percentil 25 para el peso, y lo único que presentaba en el cuero cabelludo, dale un clic, así aparece la foto. Bien, era una lesión en la región temporoparietal de más o menos 10 a 15 milímetros, característica de una alopecia areata, sin descamación, con aparición de pelos alrededor de la lesión y con pérdida del folículo piloso en algunas áreas. No tenía en ninguna otra zona, solamente esa lesión. La siguiente, dale clic. Y era bastante evidente el edema de ambas manos, que incluía carpos, metacarpos y dedos, sobre todo las primeras y las segundas articulaciones, con coloración violácea en la exposición al frío, y solamente leve dolor a la palpación, sin limitación funcional o anatómica. Una tiroides palpable a expensas del lóbulo izquierdo, con un bocio grado 1, y tiene un Tanner 3 sin tener menarquia todavía. Ahí vemos un poco, en realidad, yo lo que quería llamar la atención en esa foto es que tiene unos dedos como gorditos, así como bastante entumecidos, tiene un aumento de la hiperpigmentación en la zona de los pliegues de los dedos, y lo que está marcado son unas lesiones que se ven como más pálidas alrededor y luego rojas y un poco más violáceas adentro, que es típico del síndrome de Raynaud, cuando no hace frío, que hacen como una especie de lívidos reticulares en la zona donde estuvo expuesta al frío. La siguiente. Bien, esta chica traía un laboratorio anterior, que es ese de septiembre del 2019, el cual está básicamente normal. Su médico anterior le había pedido unos valores de IgA y de IgE por la rinitis que presentaban, que están dentro de límites normales. Y para julio del 2020, lo llamativo es que, bueno, está haciendo una microcitosis o una hipercromía de los glóbulos rojos. Tenía 14.200 blancos para el momento que la vimos, y en el momento de la consulta le pedimos un control hormonal y unos marcadores de autoinmunidad. La siguiente. Que ahí pueden ver que, bueno, en el momento, en este año, tiene un antinuclear medido por inmunofluorescencia que dio positivo 1 en 80, un motivado fino. Tiene anticuerpos anti-ENA negativos, anti-RO, anti-LA, anti-SM y anti-RNP, un poco para descartar que pues una enfermedad de Sjögren o una enfermedad autoinmune de tipo esclerosis sistémica asociada. Y los valores de TSH tenía más de 150, con un AT4 libre en 0.9, un anti-TPO en más de 1000 y un antitiroglobulina en 282. La siguiente. Esta es una radiografía de las manos, un poco para ver, buscar signos de artritis y calcular la edad ósea. La edad ósea más o menos está entre 11 y 12 años. Tiene cartílago sesamoideo ahí en el pulgar, no sé si lo pueden apreciar ahí, y por las características esa es la edad ósea. También nos llamaba la atención con la doctora Siperovich, que tiene como en las áreas del cartílago de crecimiento de los dedos, tiene como un patrón bastante rayado, que también es un signo indirecto de artritis primaria. La siguiente. Bien, esta chica, en realidad hicimos un diagnóstico por problemas para su manejo. Hicimos un diagnóstico de una tiroiditis autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto en fase hipotiroidea, con manifestaciones autoinmunes cutáneas, una alopecia areata y un síndrome de Raynaud, y alteraciones hematológicas con una anemia microcítica hipocrómica y leucocitosis. Dentro de su manejo, la siguiente, la paciente fue referida para consulta con un endocrinólogo y con un reumatólogo, y se inició tratamiento con levotiroxina 50 microgramos día,
betametasona tópica capilar para la zona de la alopecia, medidas de protección para el síndrome de Raynaud, y tiene pendientes esos análisis, un ecodoppler tiroideo, una capilaroscopía, un Doppler, un ecocardiograma Doppler, y un perfil de autoinmunidad un poco más extendido para descartar la presencia de alguna enfermedad autoinmune acompañante. Y bueno, nos pareció importante discutir este caso, un poco por las implicancias de la edad de la paciente y las manifestaciones que tuvo durante la presentación, así que queda abierto para la discusión. Doctora, muchas gracias, muy interesante el caso. Los pacientes, nosotros no tenemos tantos pacientes, en mi experiencia, pacientes chicos, adolescentes o niños, por ahí podemos escuchar algo de los pediatras. Por lo que veo, digamos, tanto la manifestación del Raynaud como las famosas perniosis, que también se denominan a los sabañones en forma vulgar, una de las manifestaciones pueden ser las autoinmunes, ¿no? Entre el Raynaud o las perniosis pueden ser las autoinmunes, con lo cual esta chica tiene ya prácticamente descartado bastante de las enfermedades como el Sjögren o algunas artritis reumatoideas están descartadas, pero bueno, la manifestación que tuvo fue la tiroiditis como una de las expresiones autoinmunes, ¿no? Es frecuente, digamos, la asociación en las patologías autoinmunes tiroideas con otras asociaciones autoinmunes, por lo tanto siempre hay que sospecharla y por eso ustedes lo diagnosticaron y en forma bastante, digamos, rápida por el tema de poder tratarlo en forma adecuada. La doctora Nelly Barrionuevos pregunta, muy interesante el caso, ¿tenía dolor en la zona tiroidea o disfagia como manifestación de ocio? ¿O la anemia, y aparte la anemia, la pueden atribuir al hipotiroidismo? En realidad, la chica no tenía síntomas a nivel de cuello, ningún síntoma a nivel de dolor, ni sensación de ni disfagia. Y sí, en realidad, teniendo un laboratorio el año pasado que no tenía síntomas y este nuevo laboratorio, se puede incluir dentro del diagnóstico de hipotiroidismo. El tema también aquí es que muchas tiroiditis autoinmunes están asociadas con otras enfermedades autoinmunes, como la anemia perniciosa, algunos pacientes hacen anemias hemolíticas, pero como que falta esa parte para estudiar. Que todavía igual no la perniciosa, por lo que yo recuerdo el caso cuando lo presentaste, era microcítica y no macrocítica. Por lo tanto, es hipocrómica y... Sí. Hipocrómica microcítica, con lo cual no pensaríamos en en la deficiencia. Una perniciosa. En una perniciosa, claro, que en realidad habría que pedir anticuerpos anticélulas parietales, pero lo vemos con una anemia megaloblástica, digamos, ¿no? Sí. Así que por ahí sería más asociado no a lo autoinmune, sino al efecto de la anemia por el hipotiroidismo en sí. Sí, pero incluso las anemias perniciosas, muchas anemias perniciosas empiezan siendo microcíticas hipocrómicas, y cuando ya se hacen un poco más profundas, es que aparece la megaloblastosis. Bien. Perfecto. Otra pregunta de la doctora María Fernanda Carvalho, que si le solicitaron anticuerpos para celiaquía como otra de las manifestaciones de autoinmunidad. Sí, ahora se le pidió un perfil que incluya celiaquía también, un poco para descartar los clústeres de enfermedades autoinmunes. O sea, como usted bien dijo, la tiroiditis autoinmune está muy relacionada, es la endocrinopatía más relacionada con enfermedades autoinmunes en general. No solamente con otras endocrinopatías, como podría ser la enfermedad autoinmune endocrina múltiple, sino también en todo lo que vendrían a ser las poliautoinmunidades que relacionan la tiroiditis con otras enfermedades, como lupus, como enfermedad gástrica, enfermedad celíaca, esclerosis sistémica, así que de alguna manera eso también se está descartando.
La doctora Vidal consulta que si estaría descartado ya el lupus con esa serología negativa. No, porque no se pidió un anti-DNA, así que Ajá, necesitamos un anti-DNA para confirmar sí. que sea negativo. Y bueno, y en realidad se descartaría en este momento porque no tiene clínica, ¿bien? Ujú. No tiene clínica de lupus, más allá de la alopecia y el Raynaud, que también forman parte de otros grupos de enfermedades autoinmunes. No son típicamente de lupus, no son de lupus excepcionalmente, sino que pertenecen a otras enfermedades autoinmunes. Pero por ahora Bien. esperamos el anti-DNA. Y otra de las cosas a preguntar, bueno, es el tema de la dosis, porque para saber cómo van a ir ajustando, pues es una dosis tirando a baja, que eso es importante por ahí pensar en ajustar esa dosis de tratamiento, ¿no? Porque probablemente requiera más dosis. Y una pregunta de Cintia Siperovich a la doctora Vidal, ¿por qué está asintomática desde el punto de vista tiroideo con esos valores anormales? Digamos? Lo que consulta Cintia es, no tiene tanta expresión clínica con los valores que tiene el paciente. ¿Qué opinas, Gaby? Sí, justo quería decirle, bueno, por un lado, en realidad uno ve muchas veces en los pacientes pediátricos que inclusive con perfiles mucho más alterados que este, con T4 francamente baja, no refieren muchos síntomas, o sea, mantienen muchas veces valores de T3 que de infancia, que los valores de T3 más que lo del adulto, entonces no tienen tanta sintomatología, pero Claro. además en general manifiestan menos los síntomas, inclusive pacientes con un hipotiroidismo con T4 nodos, o sea, valores no dosables, eh, quizás mantienen su escolaridad, o sea, mantienen su rutina normal, aunque cuando uno los ve tienen Mm. sintomatología. Sí me parece que la dosis que inició es una dosis baja para un adolescente. Claro, habría que aumentar un poco, es lo que le decíamos a Luisana, de que aumente la dosis. Sí, Sí, ok. Sí. Y la sí, T4 era libre, Sí, era 09, libre. 09. sí, era libre. Claro, mantuvo igual, tiene la T4 libre, o sea, adecuada, no es tan Bastante baja. bien, bastante bien. Pero, Habría que ver por qué claro, tiene una TSH tan alta con tan esa alta. T4 libre. Sí. Sí, Habría que ver si después no persiste con TSH alta y tenga alguna otra alteración. Bien, Siempre nosotros decimos que la clínica va asociada a la T3 más que a la T4. O sea, como dijo ok. Gaby recién, en general, con una T3 que está normal, el paciente en general no tiene muchos síntomas. La sí, en los chicos doctora, es característico eso, que mantengan mucho los valores de T3 a pesar de tener valores de T4 francamente disminuidos. claro, Es característico. Bien. la doctora Adriana Pereira de Uruguay dice que en Uruguay no tenemos endocrinos pediátricos, así que vemos todas las edades. Muchas veces nos derivan los dermatólogos pacientes con alopecia areata y tienen tiroiditis. Y ella pensó que la anemia podría ser por enfermedad celíaca, como comentario, ¿no? Sí. Una de las alternativas a descartar. Y por otro lado, la doctora Musri de Chile dice tener en cuenta que el hermano tiene litiasis renal, ver el calcio y la paratormona en esta paciente. En realidad, el síndrome pluriglandular autoinmune está asociado a deficiencia, no tanto, digamos, no estaría vinculado con hiperfunción, ¿no? Que es lo que eventualmente tiene el hermano, ¿no? Así que serían como dos cosas asociadas diferentes, ¿no? Porque cuando uno busca el síndrome pluriglandular autoinmune, está asociado a deficiencia y no a producción. Sí, en la enfermedad celíaca algunas veces se ven cálculos de oxalato de calcio porque tienen o sea, una mayor pérdida de oxalatos y entonces sí, bueno, uno podría pensar la anemia y el antecedente del hermano, que el hermano Claro, tenga también una enfermedad celíaca. sería una enfermedad celíaca también, sí, habría que ver los Sí, habría que resultados descartarla. cuando lleguen todos los resultados de los estudios. Así que bueno, interesante el caso, doctora. Si no hay más
preguntas. No sé si, aparte de lo que, Luisana, aparte de lo que hablamos, habría que ver, descartar lo que quedó pendiente y aumentarle la dosis de levotiroxina. Bien. O sea, más allá de los estudios que pedimos y del perfil de celiaquía, habría que subirle la T4 y hacerle controles entonces de TSH. Y TSH, T3 y T4, pero por lo menos de 4 a 6 semanas de aumento de la dosis, antes no. Porque Bien, es el tiempo más o menos que regularía en teoría la TSH. Bien, ella en realidad ahora tiene 3 semanas con 50 microgramos. Se podría subir directamente. Sí, se podría subir directamente y pedirle un perfil dentro de 4 o 6 semanas. La verdad que ahora probablemente no esté ajustado con ese valor de T4. Ok, bien. Sí, yo un poco porque era una niña y no sabía muy bien cómo se ajustan. No, pero es un adolescente, 13 años, está previo a menstruar, es decir, o a la menarca, entonces yo creo que mejor tenerla más adecuada, la dosis de T4, como para que todo esté dentro del rango, ¿no? Lo más fácil. Bien, ¿Estamos? buenísimo. Perfecto. Bueno, doctora, Gracias. gracias por su presentación, gracias a todos los que estuvieron conectados. Por el momento había 90 personas escuchándola a Gabriela y a la doctora, así que una vez más, gracias a todos los que se conectaron y la semana que viene nos volveremos a encontrar con una nueva presentación y cualquier cosa estamos todos en contacto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias a la gente de Patagonia por el soporte técnico. Y bueno, están la mayoría agradeciendo y felicitando por las charlas. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.